implicancia, efecto, poder, también hoy para nosotros, para nuestros días. Porque esto no ha cambiado. Los milagros, los prodigios, no es de la época de los profetas, tampoco le pertenece a la época de los apóstoles. Estas señales, estos milagros, seguirán a los que creen, dijo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios es un pueblo creyente, es un pueblo de fe. Y es por eso que tenemos que abrir nuestro corazón y creer que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Esa es la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? ¿Quién era? Un varón grande, un general, un hombre ilustre, un hombre de mucha autoridad, poder, influencia, un hombre que ocupaba un estatus social pues muy importante en su pueblo. Era valiente, era valeroso en extremo, era grande delante de su Señor, era muy amado por su Señor, era un personaje ilustre, el más aclamado por el pueblo de Siria, porque por medio de él Jehová había dado victoria, había dado salvación a Siria. Miren, qué impresionante. Qué impresionante saber que Dios no hace excepción de personas, que la gracia de Dios no es solamente para un grupo, para un pueblo, sino para todos. Vemos aquí que Dios está usando a un gentil, Dios está usando a un pagano, Dios estaba usando a un hombre que no conocía sus leyes, que no conocía al Dios verdadero. Pero como su pueblo le había dado la espalda a Dios, como su pueblo se había ido tras los Baales, entonces Dios estaba usando a este hombre. Dios estaba usando a ese ejército de Siria. Dios estaba usando a este hombre valeroso. Porque ¿saben qué? Jehová, nuestro Dios, es el Señor Todopoderoso que tiene el gobierno de todos los reinos del mundo. Y Él había levantado aquí a Siria para azotar a Israel, para azotar a su pueblo desobediente, que había transgredido sus mandamientos. Pero había un problema. Ese hombre era leproso, pero como se encontraba en Siria, no le impedía ejercer sus funciones militares. Y es que, pues, dentro de esta nación no había ningún problema con la lepra. Entonces él seguía ejerciendo sus funciones protocolares y era de mucha estima delante de todo el pueblo sirio, y era aplaudido cuando rezaba. Estaba acostumbrado a las pompas, a los aplausos, a los honores, a los laureles que el rey le condecoraba, porque era un hombre valiente y por medio de él era el instrumento que Dios había usado para traer victorias, para traer salvación a Siria. Mira. Pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Era leproso. Era leproso. Y como ustedes saben, esa enfermedad era terrible en tiempos pasados. Era incurable, no había cura. Y ese hombre había sido infectado por esa enfermedad. Pero alabado sea Dios. Cuando Dios quiere glorificarse, cuando Dios quiere manifestar su poder, cuando Dios quiere darse a conocer a los pueblos, a las naciones, usa, hermanos, cualquier circunstancia, cualquier contexto, para que su nombre sea proclamado e engrandecido en toda la tierra. ¡Aleluya! Y no era casualidad, no era suerte que en la casa de Naamán justamente hubiera ahí una criada, una sierva. ¿Y de dónde era esa sierva? ¿De dónde? Del pueblo de Israel, mire, hermano. ¿Habrá sido casualidad? No. Dios tenía un propósito grande para enseñarle a las naciones, para enseñarnos a ti y a mí que Él es el Dios grande, todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, el mar. Hermanos, y es por eso que usa esta ocasión para manifestar su grandeza y su poder. Y allí en su casa había una muchacha, una humilde criada que era del pueblo de Israel, porque resulta que
por Israel haber dejado a Jehová, Dios los había entregado a sus enemigos. Y Dios estaba levantando a Siria para castigar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo. Y habían salido bandas armadas que habían llevado esclava a esta muchacha. Y estaba ahí cautiva. Y estaba en la casa de Naamán. Estaba en la casa de Naamán. Y ella había observado pues todo este panorama, todo este sufrimiento, todo este caos en que Naamán se encontraba. Sí, pues recibía los aplausos, los honores, la pompa, pero cuando llegaba a casa, su semblante era otro. Porque cuando se paraba frente al espejo, podía ver esa mancha, esa enfermedad que opacaba su riqueza, que opacaba sus honores. Había ido a muchos médicos, había ido buscando su sanidad hasta agotar todos los recursos. Había buscado su sanidad, tenía el dinero, tenía el poder. Había recurrido a los magos, adivinos, curanderos, hierbas. Había comprado toda la medicina de ese entonces, pero nada ni nadie podía curar esa enfermedad. Y ahí lo tenemos, pues triste, muchas veces decaído y con ese problema que pues opacaba su felicidad. Pero ahí estaba esta muchacha. Y esta muchacha, hermanos, que era del pueblo de Israel, a pesar que estaba ahí de esclava, a pesar que estaba ahí, hermanos, ahí sometida, cautiva, no estaba amargada, no estaba resentida, ni siquiera le guardaba rencor a Naamán y a los sirios, a pesar que la habían apartado de su casa, de su tierra, de su familia, y estaba ahí de esclava. Sin embargo, esa muchacha, hermano, es impresionante la fe de esta muchacha, el testimonio de esta muchacha, porque en vez de estar resentida, amargada y estar pues cuestionando a Dios, vio la ocasión, vio la situación para que en ese momento diera testimonio del Dios vivo y verdadero, diera testimonio del Dios de sus padres. Y abrió su boca y en confianza con la señora de Naamán le dijo algo sencillo. ¿Cuáles fueron sus palabras? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, y Naamán, que había buscado sanidad, hermano, por todo lugar, por todo sitio, había pagado, había comprado todo lo que le decían. Sin embargo, la enfermedad estaba ahí en su piel. Y esta muchacha le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Entonces la esposa inmediatamente le dijo: mira, esta muchacha dice que en su pueblo hay un profeta, que si tú vas a él, si tú lo buscas, él te va a sanar de su lepra. Bendito Dios. Y Naamán, pues inmediatamente fue y acudió al rey de Siria y le dijo: mire, en mi casa tengo una muchacha que le ha dicho a mi mujer, a mi esposa, que allá en Israel hay un profeta que puede sanar mi enfermedad. Y como era muy estimado por el rey, muy bien, ve, anda, que en estos momentos voy a enviar cartas al rey de Israel para que te sane su profeta. Entonces, como era el rey, pues sabía que esto se solucionaba con protocolos. Aquí le envío la carta, ¿sabes qué? Aquí te mando a mi siervo Naamán, así que sánalo de su lepra. Hermano, tremendo, ¿verdad? Y cuando llegaron las cartas al rey de Israel, que estaba más frío que el pingüino, ¿verdad? Cuando leyó las cartas me dijo: ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué le dijo el rey? ¿Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión
sirios dominaban por aquel entonces. Y el pueblo de Israel estaba sometido, estaba cautivo. Entonces, por eso que el rey de Siria había enviado, con esa investidura que tenía, una carta diciendo al rey: ¿sabes qué? Encárgate y dile a tu profeta que lo sane, que sane mi siervo. Pero cuando el rey de Israel leyó esa carta, pues casi le dieron patatús, ¿verdad? Se rasgó sus vestidos, ¿no? Y dijo: miren, ¿acaso yo soy Dios para que mate y de vida, para que se envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Miren, es una ocasión que está buscando para atacarnos, es una ocasión que está buscando para venir contra nosotros. Pero en Israel había un varón de Dios. Pero en Israel estaba el profeta de Dios. Y cuando el varón de Dios escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí y sabrá que hay Dios en Israel. Mira, hermanos, miren. Entonces Naamán alistó todas sus cosas, y como él entendía de protocolos, trajo consigo por 10 talentos de plata, trajo consigo 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Bueno, voy a tener que honrar al profeta, porque el profeta me va a sanar de mi lepra. ¿Sí? Entonces la historia dice pues que Naamán vino contento, vino alegre, con sus caballos, con su carro, con todos los regalos para el profeta, y vino a buscarlo. Y cuando se paró en la casa del profeta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El profeta no salió. Simplemente envió a decirle a su siervo: ¿sabe qué? Dime, ven y lávate 7 veces en el río Jordán, ya, y tu carne se te restaurará. y serás limpio. ¿Y serás limpio. limpio? ¿Tiene hermano? Amén. ¿Ah? ¿Y qué pasó con el general? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se enojó, hermanos. Se molestó y se dio media vuelta y se iba enojando. Miren, y aquí yo decía: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Parpar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se dio vuelta y se iba enojado. Mira, hermano, pero afortunadamente con él habían unos siervos humildes que Dios en ese momento utilizó para frenar la locura de Naamán. Y vinieron sus criados y vinieron sus siervos diciéndole: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Miren, hermanos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros estorbamos a Dios porque nuestra razón prima sobre nuestra fe. Muchas veces nosotros somos los obstáculos que Dios manifiesta su poder, su milagro, su prodigio, porque hemos vuelto nuestra mente compleja al punto de que más nos interesan los protocolos, la forma, que obedecer a Dios, que creer a Dios. Amén. Mira, Naamán, como estaba acostumbrado pues a los aplausos, a la popularidad, al prestigio, digo: bueno, estas cosas yo lo arreglo a mi manera. ¿Saben qué? Llevo plata, llevo oro y listo. Llevo la carta del rey también, que el profeta tiene que sanarme. Pero venía, hermanos, con una expectativa personal.
qué tiene que se meta al río 7 veces y quedará limpio, quedará sano? Esto, hermanos, trastornó al general al punto que se enojó. Él creía sus propias expectativas. ¿Y cuáles eran sus propias expectativas? El profeta va a salir, me va a recibir, me va a dar la bienvenida, va a poner las manos sobre la lepra, va a orar al Señor, va a poner su mano y me voy a sanar. Esas eran las expectativas que Naamán traía. Mira, y no solamente eso, sino que, bueno, si se trata de tener que meternos al río, ¿por qué tengo que meterme en el río Jordán? Que Abán y Parfán, río de Damasco, ¿no son mejores que ellos? Miren, hermanos. Y obviamente el río de Jordán pues era un río, pues no nada saludable. Eran aguas pues que estaban ahí contaminadas, sucias, algo así como más o menos en Guadalupe, ahí por ahí una sequía que pasa por el Camal, más o menos así era el río Jordán. Así para entender. Mira, el profeta no había salido. El profeta le había enviado a su siervo y ahora le decía que se vaya y se lave y se meta 7 veces, se zambulla 7 veces el río Jordán. Pero él había venido con sus expectativas propias. A mí me tiene que atender el profeta, y el profeta tiene que recibirme, y el profeta tiene que orar por mí, tiene que poner su mano, entonces yo voy a sanar. Pero cuando el profeta lo mandó a zambullirse al río Jordán, no le gustó para nada. Y se fue enojado. Porque, hermanos, nosotros muchas veces queremos que Dios obre de acuerdo a nuestras expectativas. Amén. Muchas veces queremos que Dios obre de Amén. acuerdo a nuestra manera. Y cuando Dios nos prueba y nos da una palabra y nos muestra que Él es un Dios todopoderoso que puede hacerlo de muchas maneras, nos descuadra y endurecemos nuestro corazón. Mira, Naamán quería que salga el profeta y ore por él personalmente. Y a veces hasta queremos proponerle a Dios cómo tiene que hacerlo. A veces queremos proponerle a Dios las soluciones. Naamán le estaba proponiendo a su manera. Pues si yo tengo que meterme al río, pues Abán y Parfán, río de Damasco, son los obstáculos para que Dios pueda mostrarnos su poder, su gloria, sus maravillas. Porque todos lo razonamos, todos lo cuestionamos o queremos que Dios lo haga a nuestra manera. Amén. Lo haga como nosotros queremos. Miren, hermanos, y se iba enojado, se fue molesto, hermanos. Miren, hermanos, bendito Dios. Pero ahí estaba la voz de sus siervos. ¿Cuántos son siervos en esta tarde? ¿Dónde están los siervos del Señor? Ahí está. Mira, hermano, hasta dónde puede llegar una mente altiva, una mente arrogante, una mente soberbia. Porque eso era Naamán. Se iba enojado. Dios le estaba dando la solución. Dios le estaba dando la cura, la medicina. Pero como no era. Y la gracia a los siervos. Entonces, Padre mío, ¿qué vas a hacer? Padre mío, ¿qué le dice? Si el profeta te enviara a hacer otra cosa difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te está diciendo, ven, lávate el Jordán y serás limpio? Padre mío, reacciona. Padre mío, oye el profeta. Padre mío, cree. Mira, afortunadamente, pues la voz de sus siervos conmovió a Naamán, lleno de arrogancia, lleno de soberbia. Mira, acostumbrado a tener que pagar y lograr lo que él quería con dinero, con plata, con popularidad, con fama. Mira, pero aquí Dios le estaba enseñando lo que es el poder de la humildad. Amén. El poder de la fe. Porque Dios ora así, de la forma más sencilla. Dios ora así, por fe. Y le dice,
Si te mandara a hacer alguna cosa difícil, ¿no lo harías? Cuanto más, mírate en el río 7 veces y quedarás sano. Hermano, nosotros muchas veces, hermano, nosotros razonamos tanto, le ponemos tantos paradigmas a Dios, hermano, ¿ah? Que nos cuesta creer en lo más simple, en lo más sencillo, en lo más fácil. Mira, el Señor nos estaba diciendo, ¿sabes qué? Mira, sube esa montaña, sube ese monte, y entonces serás sano. El Señor estaba diciendo, ve y enfréntate a este pueblo de los asirios y entonces quedarás sano. Le estaba dando una solución sencilla: lávate en el río 7 veces. Y muchas veces nosotros, nuestro corazón está endurecido, que nos cuesta creer que el Señor puede sanarnos. Puede sanarnos con su mano poderosa. Y todos lo razonamos al punto que muchas veces pensamos en nuestras expectativas. No tiene que venir un predicador de otro lugar. No tiene que venir uno que sea muy ungido por el Señor. No, tengo que hacer 20 días de ayuno. No, tengo que pues hacer este sacrificio o lo otro. Cuando, hermanos, la fe es sencilla, la fe es creer. La fe es creer. La fe es creer. La fe es creer. Amén. Si alguien ha venido enfermo esta tarde, si alguien ha venido enfermo, hoy vas a quedar sano. Amén. Hoy vas a quedar sano. ¿Lo crees? ¿O te cuesta creerlo? Hoy vas a quedar sano. Otra. Es más, voy a hablarle a gente que cree realmente en el Señor. Amén. Mientras estoy predicando, el Señor te está sanando. Amén. Mientras estoy predicando, el Señor te está sanando. Si crees de corazón. ¿Ya ves cómo te cuesta creer lo fácil? ¿Ya ves cómo te cuesta creer? A Naamán le costaba creer lo más sencillo. Él prefería escalar el monte Himalaya, que prefería enfrentar al ejército, prefería hacer tanto sacrificio, prefería pagar oro, plata, y no creer a una sencilla palabra que le había dado el profeta: lávate, zambúllete 7 veces en el río y quedarás sano, sano. Mira, hermano, es que no era el río, no eran las aguas de Jabal y Farpar, no eran ni siquiera las aguas del río Jordán, no eran las aguas, sino era la palabra que Dios estaba dando por medio del profeta. Era la palabra que Dios le estaba enviando a Naamán: ve, zambúllete 7 veces y quedarás sano. Y es que no es el predicador, es que no es el que ora por ti, es que no es tu sacrificio, es que no es tu forma de pensar, sino es Dios quien te sana. Es Dios que tiene poder para sanarte. Gloria a Dios. Dios que lo hace, y no tienes que pagar nada, y no tienes que hacer sacrificio alguno, sino es por gracia. Y si es por gracia, es por fe. Pero nos cuesta creer lo más fácil y empezamos a tomar caminos difíciles, y nuestra mente empieza a bloquear y empieza a resistirse y empieza a poner un montón de peros. Pero, hermano, Dios obra de la forma más sencilla. ¿Tú crees que a Dios le costó sacrificio con sudor crear el universo? Lo hizo de la forma más sencilla. Y dijo Dios: sea luz. Y fue la luz. Dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y se hizo la expansión. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, árboles frutales, hierba que es semilla. Y fue así. Produzca lumbreras que alumbren de día y noche. Y fue así. Dios lo hizo de la manera más sencilla. De la forma más sencilla, hermano. Dios obra así, de la forma más sencilla. Mira, hermano, cuando Josué enfrentara a Jericó, hermano, era una ciudad fortificada, amurallada, hermanos. Y ahora Josué podía pensar en lo difícil. Josué podía pensar: pues ahora qué hago, ¿cómo lo destruyo?
dinamitas, granadas, no había. Y Dios le dio la solución de la forma más sencilla. ¿Y cuál era esa forma sencilla? No era fácil tumbar y derrumbar todas esas murallas fortificadas de Jericó. ¿Cómo entrar? ¿Cómo atacar? Estaban bien cerrados, bien fortalecidas esas murallas, eran inmensas. ¿Cómo poder hacerlo? No había fuerza, capacidad, estrategia militar que Josué podía contar para derrumbar todas esas murallas. Pero Josué creía a Dios, le creía de corazón, y Dios le dio la forma más sencilla. Dale 7 vueltas. Una vuelta por cada día, Josué. Y ahí iban los sacerdotes con el arca, la trompeta, una vuelta. Dale 7 vueltas. Y el 7º día, dale 7. Dale 7. Ay, quizás los enemigos de Jericó se reían, se burlaban. ¿Qué están haciendo esos locos? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? Pero Dios le había dicho: dale una vuelta cada día en 6 días. Y el 7º día, dale 7 vueltas. Aleluya. Y cuando llegó el 7º día, hermanos, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Hermanos, y cuando dio la 7ª vuelta, el 7º día, hermanos, las murallas empezaron a moverse y a sacudirse, hermanos, aleluya. Hermanos, en ese momento los muros, hermanos, se vinieron abajo. Y de esa manera Josué pudo entrar y acabar con Jericó. Pero ¿cómo Dios le dio la respuesta? ¿Cómo Dios le dio la salida? De la forma más sencilla. Pero eso es lo que a nosotros nos cuesta creer. Nos cuesta creer, hermano, y lo complicamos la vida. Ponemos paradigmas, modelos, hay un montón de cosas en nuestra mente. Mira, Éxodo 14. Con eso termino para orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y todo aquel que esté enfermo hoy, el Señor va a orar. Yo no sé si tú lo crees, pero si no lo crees, volverás enfermo. Pero si lo crees, Dios va a orar grandemente. Porque el Dios de Eliseo, el Dios que hizo estos milagros, es el que está con nosotros esta noche. ¡Aleluya! Yo no sé si te cuesta creerlo todavía. Éxodo 14. Bien, hermano, usted sabe la historia. Faraón se encolerizó y fue tras el pueblo de Israel. Una persecución terrible, de tal manera que ya no había salida. Se habían encerrado y ahora el ejército de Faraón venía con todos sus hombres. Hermano, Israel se desesperaba. Eran más de 2.000 millones de judíos ahí. Entonces, hermano, mira, el pueblo empezó a quejarse, el pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a rebelarse contra Moisés. Déjanos servir a los egipcios, mejor nos para servir a los egipcios que morir en ese desierto. Y Moisés dijo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Y es ahí donde Dios le dijo a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué clamas a mí? Dile que marchen. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Alza tu vara, extiende tu mano y divídelo. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Lo más fácil. ¿Y cuál era lo más fácil? Alzar su vara y levantar sus manos a Dios. ¡Aleluya! Hermano, aleluya. Aquí había 3 opciones. Si queríamos ver aquí 3 opciones para que el pueblo no se escape. Una era nadando. Nadando era una opción. Pero como eran más de 2.000 millones de judíos a 2 o 3 metros ahí, todos amontonados, iban a terminar ahogándose. La otra salida
era tener que regresar y enfrentar a los egipcios sin armas. Mira, hermano, o sea que estas dos opciones, o morían ahogados o morían a espada. Pero había una tercera opción. Había una tercera opción. Dios tiene una tercera opción. Dios tiene algo grande, hermanos, para ti y para mí. Cuando estamos en circunstancias adversas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos oprimidos o cuando estamos en prueba, hay una tercera opción. ¿Y cuál era esa tercera opción para el pueblo de Israel? ¿Cuál era esa tercera opción? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Alzar su vara y levantar sus manos al Dios vivo y verdadero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé si entendieron. Yo no sé si están captando. Algo fácil, algo sencillo, hermano. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios, confiar en Él? ¿Por qué nuestra mente, hermanos, se ha acostumbrado a poner complejos obstáculos y lo razonamos y lo cuestionamos? Mire, hermano, cuando la fe es algo sencillo, la fe solamente es creer en nuestro Dios. ¿Por qué nos cuesta a nosotros creer en Él y preferimos de repente ir a los médicos, pagar en operaciones, pagar en medicina? Personas que van a los brujos, santerías, un montón de cosas, hacen sacrificios hasta de más, cuando tenemos una opción tan fácil y sencilla que es levantar nuestras manos a Dios y esperar en Él. Amén. Cuando tenemos una opción, hermanos, maravillosa, que es como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alzar nuestras manos a Dios. Quiero terminar con este versículo, Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. ¿Qué dice? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¡Aleluya! ¿Quién está hablando aquí? Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Pero ¿cómo nos cuesta creer, verdad? ¿Cómo nos cuesta creer en lo más fácil, en lo más sencillo? Y ponemos un montón de obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ver a Dios obrar en nuestras vidas. Miren, entonces, no hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada. Pero no es que para Él lo difícil sea fácil, sino que, hermanos, Dios no conoce lo difícil. Y como Él no conoce lo difícil, siempre nos da las cosas fáciles. ¿Cuántos alaban al Señor? Como Dios no conoce lo difícil, Él nos da las cosas fáciles. ¿Y cuáles son esas cosas fáciles? Solamente creer en Él. Solamente creer en Él. Necesitamos que nuestra cabeza, nuestro raciocinio sea así, miren, así se reduzca, así. Y que nuestro corazón se ensanche y le crea a nuestro Dios. Necesitamos un corazón como niño. Si a un niño le dices tú: mañana te compro tu bicicleta, mañana te está de muy temprano levantándote para que vaya contigo a que le compre la bicicleta. Y el Señor dijo:
que tenemos que tener una fe como niños, hermano. Si no volvéis como niños, un niño todo cree. El papá le dice: mañana te compro, mañana te llevo, y él lo da por seguro, lo da por cierto. Y muchas veces nuestro corazón se ha engrosado, se ha endurecido tanto, hermano, que ya no le creemos a Dios, y que a Dios lo buscamos como una última opción, y que ya pues nuestra mente se ha acostumbrado a que es el Dios de los milagros, sí, pero el Dios de los profetas. Es el Dios de los milagros prodigios, sí, pero de los apóstoles. ¿Y qué? ¿Acaso Él no es nuestro Dios también? ¿Acaso Él ha muerto? ¿Acaso Él se ha quedado sepultado por la piedra? Te recuerdo que la piedra fue removida y que la tumba ahora está vacía, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Y los apóstoles dijeron: por la fe en su nombre, este hombre paralítico está sano. Por la fe en su nombre, a vosotros que